Don Alfredo Pompeyo, un personaje muy importante para la música colombiana y que ya tendremos oportunidad de conocer sobre su trayectoria y veremos cuáles son las experiencias que él ha tenido y que va a compartir hoy con nosotros. Maestro Pompeyo, bienvenido. Quisiéramos saber inicialmente dónde nació usted. En Bogotá, Oh, usted es de Bogotá, igual que su hermano, mismo que César, sí. César. ¿Ustedes son una familia de cuántas personas? Cuando estaban pequeños, sí. ¿Cuántas personas conformaban la familia? Empezamos con siete hermanos. ¿Todos varones? Cinco varones y dos hembras. Ajá. Que están en Bogotá todavía. Y de los hermanos, ¿ustedes solamente fueron los que se dedicaron a la música, César y usted? Y había otro que era el hermano mayor, pero él se dedicó a trabajar en circo, Ajá. con otro hermano que era baterista también. ¿Cómo se llamaban ellos? Baterista. El primero llamaba el trompeta, el mayor, Cruz María Pompeyo, Ajá. el mismo nombre de mi papá. Y el baterista se llamaba Jaime Pompeyo. Pompeyo. ¿Y César era mayor que usted o menor que No, usted? yo un año mayor que él. Ajá. ¿En qué año nació usted, maestro? ¿En qué año nació? Yo nací en el 29 de octubre De 1929. ¿Y a qué edad comenzó usted a inclinarse por la música? Ella tenía como 11 años. Ajá. 11 años. Empezamos, César y yo, con mi papá en Ajá. banda. Ok. Mi papá dirigía él trabajaba en la banda departamental de Tunja. Oh. Era solista. Y ahí lo nombraron a un pueblo de Boyacá que se llama Zamacá, a dirigir una banda también. A su papá. Sí, a dirigir como una banda ya, unas fábricas que había en ese tiempo en Zamacá. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue cuando su papá se fue para Tunja? Él tenía en ese tiempo como 11 años. O sea, 29 y 11 sería en el año 40, por ahí. Entonces dice que cuando usted tenía 11 años, su papá se fue para Tunja. Y fuimos, Toda la familia. todos. Y ya usted tocaba. Era trompeta, era trompetista. No, usted ya tocaba ya. Yo empecé tocando la tuba. Ajá. Y después bombardino. Pero ¿qué tipo de música hacía? En ese tiempo, pachillo, bambuco, música Andina. así, colombiana. No interpretaban nada así que fuera costeño, porro, ni nada de eso. No, eso fue mucho después, ya cuando llegamos a Bogotá. Se regresaron de Tunja a Bogotá. Sí, cuando terminamos ya, se terminó la banda ya. Entonces, de ahí salíamos, contrataban la banda para tocar en los pueblos Ajá. de Boyacá. Íbamos con mi papá. Y últimamente terminó eso ahí en el pueblo de Zamacá. Entonces fuimos para Bogotá. ¿Recuerda el año En Bogotá, cuando regresaron a Bogotá? mucho antes de la muerte de Gaitán. O sea, Ya, por ahí por el 48, 47. A Gaitán lo mataron en el año 48. yo
en 1945, Ajá. cuando terminó la Segunda Guerra. Wow, La Segunda Guerra. un buen sistema para recordar las cosas, ¿no? Sí. Asociándolas con otros hechos. Yo, cuando terminó la guerra, César tenía 14 y yo tenía 15 Ajá. en Bogotá. Entonces salíamos con mi papá todavía a tocar las manifestaciones de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Qué bueno. En ese tiempo sonaba mucho una composición que hizo el maestro Pacho, se la hizo a Gaetano, A la carga. a la carga. A la carga. Y nosotros íbamos a ir con la banda en un camión tocando. Y así empezamos. ¿Cómo estaba constituida esa banda? ¿Qué instrumentación tenía? Instrumentación, trompeta, ¿Cuántas trompetas? habían mi papá. Yo ya empecé con un cornetín, y César con el trombón. César tocaba la trombón. Sí, con el trombón. Y ya empezamos ahí. Y tenían que, la parte rítmica era redoblante o batería. Sí. Primero, antes de tocar instrumento de viento, empezamos, César tocaba los platillos, Ajá. y yo redoblante, cosas así. Después ya fuimos cogiendo la habilidad. Los metales, sí. Trompeta, y yo la trompeta y César el trombón. Ah. Y el hermano mayor con trompeta también. Pero entonces el hermano mayor se dedicó a trabajar en circo. Ajá. Se retiró y nosotros seguimos trabajando con mi papá en Bogotá, cuestiones de lo que trataban a él, por ejemplo, para manifestaciones y a los pueblos, alrededor de Bogotá, a los pueblos, a tocar fiestas. ¿Cómo se llamaba la banda? Una banda, nos decían, porque como éramos pelados, nos decían la banda pollera. Decían, el viejo Pompeyo y su banda pollera. Oh. Y ahí íbamos a tocar a la ciudad de Hierro, al Parque Nacional de Bogotá, todos los domingos. Ajá. Ya cuando pensionaron a mi papá, entonces ya él empezó a dejar, ya no tocaba. Ajá. No tocaba ¿En qué año fue eso? por la edad. Eso fue en 1948, Ajá. ya él no tocaba. Ya después de la muerte de Gaitán. Sí, ya después de la muerte. Entonces ya nosotros ya no tocábamos en banda y formamos un grupo ahí, César, un muchacho que cantaba, que vivía en el mismo barrio vecino, Ajá. cantaba, y otro hermano que tocaba la batería. Empezamos a tocar, pero ya música no de banda, sino música tropical. Ajá. Todo, porque ya la música de Pacho mucho allá en Bogotá. Todo. Ya eran como los 50 ya. Sí, música de José Barro, el Guereguere, por ejemplo, en ese tiempo era el Guereguere. Oh. Música de José ¿Te Barro. recuerdas las canciones? ¿Cómo se llama? Corros de esa época. ¿Cómo se llama ese corro? Boquita Salada. Ajá. Luego empezaban a oírse ya en Bogotá. Y empezamos ahí, ¿Y el grupo era de cuántas personas? éramos 5. Éramos 5. Y ya empezamos a tocar bailecitos de familia y eso. ¿Tenían 2 trompetas o una sola? Trompeta, César con el trombón, cantante, batería, un muchacho con guitarra. Que era el que hacía la armonía. Sí. Empezamos a tocar
cumpleaños, fiestas familiares. Y entonces ahí estábamos tocando una casa familiar, cuando se presentó un señor ahí, y lo habían invitado, un señor de un circo. Ajá. Circo Ayala, Ajá. un circo mexicano. Entonces, nos propuso que nos fuéramos con él, y estaban en Pusacachugá. Fuimos a Pusacachugá. Y estando en Pusacachugá fue cuando mataron a Gaitán. Ajá. Entonces de ahí no había transporte ni nada. Entonces el país se paralizó. Entonces de ahí fuimos a ver a la familia, a ver cómo estaba en Bogotá. Porque Bogotá fue una tragedia, ¿no? Ajá. Entonces nos fuimos con César y el hermano mayor, dejamos el circo ahí en Pusacachugá y nos fuimos para Bogotá a pie. Wow. A pie, a ver a la familia. Cuando vimos a la familia allá, vimos cómo estaba Bogotá, tranvías incendiados. Lo primero que hicimos fue salir a la casa musical de Conti, a ver qué había por ahí en un instrumento. Fuimos y esa casa estaba toda destrozada, quemada, Wow. y los instrumentos todos desbaratados, todos quemados. Todo estaba. Entonces, vimos a la familia, a los 3 días nos devolvimos para Pusacachugá, otra vez a trabajar en el circo. Y el circo, de ahí, fuimos en gira a Medellín, Con el circo. en el circo. En ese tiempo los circos usaban era conjuntos musicales. De Medellín nos fuimos para Puerto de Río, en el circo, en Barranca. Y estando en Barranca, ya terminamos en el circo, entonces nos venimos en un barco por el río Magdalena, en el barco de David Arango. ¿En qué año ocurrió eso de Puerto de Río o Barranca? Sí, Puerto de Río, Barranca. ¿En qué año fue cuando ocurrió eso que se metieron al barco ese Fue como David Arango? como en 1950. Ajá. 1950. Comenzando el año 50. Sí. Y entonces ¿Y por qué ahí, se fueron? ¿Por qué decidieron irse para el barco? porque nos dijeron que en los barcos aceptaban conjuntos musicales, conjuntos que trabajaban, por ejemplo, en Barranca, en Puerto del Río, en Cabaret, ¿no? Ajá. Entonces muchos conjuntos de esos se vinieron en los barcos para Barranquilla. Pues nosotros dijimos, vamos a ir a Barranquilla, a conocer, para cambiar. Nos venimos en el barco, David Arango, tocando ahí, nos dieron un camarote. Llevamos como, en ese tiempo el viaje duraba como 4 o 5 días, ¿no? En un barco de Puerto del Río a Barranquilla. Bueno. Entonces, Y amenizaban por las noches. sí, por la noche uno amenizaba en la proa, el barco. Formaban una pista ahí, formaban baile. La gente, los pasajeros, formaban baile. Entonces le pasaban a uno un dinero. Y el cantante salía y recolectaba dinero. Ajá. Y ahí duramos viajando como 2 meses. Llegamos a Barranquilla y nos ¿Y qué volvíamos. repertorio tenían ustedes ahí? El repertorio llamaba, qué poco que
un pueblo que se usaba mucho, ese que dice que playa, brisa y mar. Oh, ese es de Campo Miranda, ¿no? Sí, sí, playa, brisa y mar. Ese es de Campo Miranda, ¿no? O es de Mejía. ¿Cómo es? Playa, brisa y Sí, mar. sí, ese es de Campo Miranda, para el Campo Miranda. Muchos pueblos. Eh, duramos como 2 meses por Teodoro, Barranquilla. Nos regresábamos otra vez, duramos como Pero era el mismo grupo con el quinteto, o sea, los 5, quinteto, sí. además de su hermano mayor, César y usted, los otros dos, ¿cómo se llamaban? No, el hermano mayor estuvo hasta Barranca. De ahí él siguió en el circo. Ajá. Siguió en el circo porque Ustedes abandonaron el circo y se regresaron para Barranquilla. él siguió en el circo porque la novia de él era trapecista. Oh. Después se casaron, una trapecista. Amanda Zamudio, se llama. Ajá. Ellos siguieron el circo, él se dedicó a eso, a andar en circo. Nosotros seguimos con los 5. Ya era, en cambio la trompeta, entonces entró un muchacho chocuano tocando clarinete. No Yo recuerda el nombre de él. Se llamaba No, si no lo recuerdo no hay problema. era de Quibdó. Ajá. Se llamaba ¿Y los otros dos quiénes eran? Los otros dos. sí, el cantante, ¿Quién era el cantante? un muchacho de Bogotá. Se llamaba Ernesto. Él también se vino para Barranquilla. Y se vino. Y se vino otro que cantaba también y tocaba la maraca, que le decían el guarapo. Ajá. Porque él se instaló aquí en Barranquilla y trabajaba en los cabarets de noche y de día salía Ah, de de Guarapo. guarapo cantando. Se vino de Barranca con nosotros. Ya me acordé del clarinetista. El clarinetista llamado Nectolio Córdoba de la Martín. Oh. De Quito. Familia allá, hay mucho apellido de Córdoba en Quito. Y ustedes permanecieron en los barcos solamente 2 meses. 2 meses nada más permanecieron en los barcos. Sí, Cuando regresaron, cuando el David Arango llegó a Barranquilla, otra vez se volvieron a regresar en él. tocando, sí, porque en ese tiempo empezaron la costumbre de en los barcos meter conjuntos. Ajá. Hay muchos conjuntos que habían tocando en cabaret, allá en Barranca y en Puerto Rico, que Se venían a se Barranquilla. metieron en los barcos. Años 50. Sí. Y eso cuando llegábamos a los puertos, salía mucho público a oír los conjuntos que iban tocando y a ver los barcos. Ahora, ¿cuándo deciden ustedes quedarse en Barranquilla? Ya era como en el 54. O sea que entre el 50 y el 54 estuvieron trabajando 4 años en los barcos. En barco. Sí, 2 o 4 años, sí. Entonces ya nosotros resolvimos quedarnos en Barranquilla, Pero se quedaron todos el quinteto. y todo el conjunto, sí. Empezamos a trabajar de ahí, Barrio Chino, Ajá. un cabaret de la Gaby. Empezamos a trabajar. ¿Cómo se llamaba ese cabaret? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba el cabaret? Cabaret Gaby. El Gaby. Sí. En ese tiempo, el Barrio Chino. Quedaba ahí mismo donde está ahora. En la misma La parte. 24. Sí, en la misma parte. Eso terminó. Ajá. Entonces de ahí. ¿Cómo consiguieron ese trabajo? Que
Nos oían tocando en el barco y Se interesó por la orquesta. entonces el señor que estaba ahí oyendo dijo, "Nos vamos a quedar aquí, bueno, se van a quedar aquí, yo los llevo a que empiecen a trabajar". Nos llevó allá al barrio chino. Ajá. En el barrio chino duramos como 3 meses. De ahí pasamos ya a la Ceiba. A la Ceiba donde había era una zona de tolerancia, Ujú. los cabarets. Empezamos a trabajar ahí en el Plan Pigal, que era un cabaret muy bueno, Plan Pigal. ¿Qué año fue ese que llegaron a La Ceiba? Ya. Sí, Es importante, para mí es muy importante la fecha. ¿Cuántos años tenía usted cuando está Estamos hablando. en el periódico? Perdón. No, pero lo que usted recuerde, ¿no? Lo que usted, eso no es problema. ¿Cuántos años tenía usted cuando comenzaron a trabajar en La Ceiba? Cuando llegaron a La Ceiba fue el Place Piguel, ¿verdad? Sí, Plan Pigal, la Gardenia Azul. Yo tenía como 22 años. Usted tenía 22 años. Sí. O sea, 22 años viene siendo 51. Sí, por ahí. Año 51. 51, 52 por ahí. Sí, por ahí en esa época. ¿Y quiénes trabajaron en el mismo conjunto? ¿O ya lo habían modificado, le habían agregado alguna otra cosa? No, el mismo conjunto. Y tocaban el mismo repertorio, de porros y eso. Todo, sí, música tropical. Y ahí, terminamos ahí, entonces fuimos a Santa Marta. Pero cuando ustedes estaban en el sector de tolerancia ese que usted dice de La Ceiba, Sí, ¿cómo se seguía llamando el conjunto? ¿Cómo se llamaba el conjunto? llamaba Hermano Pompeyo. Hermano Pompeyo. Todavía no había salido la Sonora, ¿no? No, todavía no. Entonces ahí empezamos a ir trabajamos también en Cartagena. Terminamos ahí, un cabaret ahí, fuimos a Santa Marta, trabajando también en cabaret. Trabajando en cabaret nos contrataban también en los clubes. En Santa Marta, en el club Santa Marta. Fuimos a trabajar en Santa Marta. Ajá. Otro que tiene un nombre indígena, allá en Santa Marta, un nombre indígena. ¿Cómo se llama? Ah, Un club. Tayrona. Tayrona, sí, indígena. Sí. Bueno, trabajaba con esos clubes. Y estando en Barranquilla también, llegaban clientes ahí, ¿no? En el tiempo eran buenos cabarets, llegaban buenos clientes. Y ahí nos contrataban para ir a tocar a los clubes. Pero antes de eso, se empezó a conocer el nombre, porque empezamos a trabajar a César, lo llamaron de una emisora, para que empezáramos a hacer programas. Ajá. En ese tiempo los programas eran como radioteatro, Sí. y era el público a oírlo. En ese tiempo fue cuando conocimos a Efraín Peñate, Pedro Juan Meléndez, ¿En qué emisora fue? Cabo Castillo, ¿En qué emisora era? todas las emisoras, porque no estábamos entrando Hay distintas emisoras. y Omar, emisora unida, ¿Ya qué años eran esos, más o menos? eran como 3 años más de lo que estábamos hablando. Era como el 55 por ahí. Marcos Pérez, emisora unida, Gustavo Castillo. Y seguían llamándose el conjunto, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el conjunto? Todavía hermano Pompeyo. El conjunto de los hermanos Pompeyo. Sí. El locutor ese que fue marido de la cantante mexicana Cañavera, Cañavera. Juan Eugenio, María la cantante, ¿cómo se llama? María Luisa Landín. María Landín. Bueno, a María Landín la acompañamos en la emisora unida. Y ahí entonces, trabajando en todas esas... Oiga, ¿y ustedes acompañaban a esas artistas
con solamente 2 trompetas o una trompeta y el conjunto de la guitarra. Sí, el conjunto que veníamos, el mismo que habíamos venido, ¿Eran 2 trompetas? Sí. César y usted. sí, ya eran dos, ya empezamos a renovarlo. Era solamente trompeta. No tenían, ya dejaron el trombón y el clarinete. Sí, ya desde que salimos del barco, Entonces, el señor que tocaba clarinete, ¿qué se hizo? ¿Siguió con ustedes? se fue para Bogotá para dejar de trabajar en la orquesta. Quedaron nada más usted con César y quiénes más. Empezamos a renovar el conjunto. ¿Quiénes entraron después? Claro, Estaba de moda en esa época la Sonora Matancera. en esa época estaba la Sonora Matancera. ¿Y ustedes trataban de imitar a la Sonora Matancera? Sí, pero entonces, cuando ya conocimos a todos esos locutores, ¿no? Entonces, fui cogiendo nombre, empezamos a trabajar en todas las emisoras, y entonces ahí vino la renovación del conjunto, ya como forma de sonora. ¿En qué año fue eso? ¿Fue después del 55? Pues sí, como ya la sonora estaba, la matancera estaba de moda, entonces empezamos a tocar música de la sonora, empezamos a renovar, y entonces entró Adolfo Moncada, Adolfo Moncada, el papá de Daniel Moncada. Ajá. Eso empezamos. Le decían el loco. Sí, el loco Moncada, en Emisoras Unidas, que el dueño de Emisoras Unidas era un señor Pero Moncada tocaba era saxofón, ¿no? saxofón, pero él no tocaba, sino que nos dirigía y Hacía los arreglos. nos hacía los arreglos, sí. Entonces, ¿Y cómo estaba conformado entonces el grupo ya en ese momento? ya le dimos, Cuando entró Moncada. como imitando a la Sonora Matancera, un aspecto ya de sonora. Ajá. Dos trompetas, empezó a tocar el piano Danilo Barro, barranquillero. Danilo Barro que últimamente se fue para Venezuela a trabajar con los melódicos. Ajá. Allá murió. Él empezó ahí ya con la sonora. Entró de pianista. Y el contrabajista era Justo Velázquez. Ajá. Justo Velázquez. Empezó a cantar ya en forma de sonora. Ali Pérez. Ali Pérez fue de los primeros que Sí, tuvo ya. la sonora. Ali Pérez. Ya ves. Y el hermano Joaquín Pérez que tocaba tumbadora. O sea, cuando lo cogió a dirigir el maestro Moncada. Ya empezó Sonora del Caribe. ¿Quién le puso el nombre? Entre César y él lo pusieron. César y Adolfo Moncada pusieron el nombre. Entonces ya era el baterista, el de Soledad, Cervantes. Cervantes. ¿Reyes o Cervantes. Nicolás? Sí. Cervantes. Porque ellos son una familia, Nicolás, ¿no? Nicolás Cervantes, no fue Reyes Cervantes. ¿Cómo que le decían a él? Jesucristo, niño Dios. Niño Dios. Él le decía al niño Dios. O sea que él fue de los fundadores de la Sonora del Caribe. Sí. O sea, prácticamente los fundadores, de acuerdo con lo que usted me está diciendo, fueron César, usted, Adolfo Moncada, Reyes, Nicolás Cervantes, Danilo Danilo Barro. Barros, pianista, Ali Pérez, Ali Pérez cantando, Juaco Pérez, Juaco Pérez, Fue con la tumbadora. Y Mercado. Félix. Félix Mercado. Entonces ya empezaba a tocar los boleros. Ajá. Toda la zona matancera, Mercado. Félix tocaba que bongo. Mercado. Los boleros tocaba Platanito. Oh, ya desde que Gilberto. comenzó. Platanito. Gilberto, que era últimamente vivía con Ali Pérez.
Ajá. Ya murió también Platanito, ¿no? Se llamaba Gilberto. A mí me lo presentó una vez Jesús Eladio Argüelles, que estaban ahí en... Difunto también. Sí, ya se murió. ¿Usted conoció a Platanito? Sí, a mí me lo presentó Jesús Eladio. Últimamente murió viviendo con Ari Pérez, en la casa ahí, En la 38. en la casa de Pachibalán ahí, donde estaba Armando Galán todavía y todo. La orquesta vieja de Pachibalán, la primera orquesta. Ajá. Y entonces ahí empezamos ya con Sonora, en la emisora Unida, que el dueño era un señor gordo, se llamaba Rafael, Roncayo. ¿ah? Rafa Roncayo. Roncayo, murió también. Roncayo Vilar, sí. Murió, era compositor también. Sí. Ahí empezamos ahí. Parrandero, bohemio, de todo eso. Ahí ya empezamos con María Alicia Landín, a acompañarla. Empezamos a tocar en todas las emisoras, entonces fue cogiendo nombre. Ajá. Y empezaron a contratar los clubes, tocábamos en los cabarets, en la Ceiba, fijo. Pero Ajá. ahí, por ejemplo, salían bailes los sábados para los clubes. Entonces no íbamos al cabaret, sino César ponía otro grupo de reemplazo. Íbamos a tocar a los clubes, a todos los clubes aquí de Barranquilla tocamos. Ahora, una cosa. Hay un señor que vive en Miami. A lo mejor usted lo conoció personalmente, se llama Arturo López Viñas. Arturo López Viñas. Él me ha comentado muchas cosas sobre la Sonora, pero hay una cosa que me llama la atención. Dice que uno de los primeros llamados nightclub o cabaret en la zona de La Ceiba fue un sitio llamado El Caney. ¿Es cierto eso? Caney, ¿Usted estuvo en El Caney? era de Ana Martínez. Ajá. Ana Martínez. En el Caney empezamos reemplazando a la orquesta de Lucho Rodríguez. Ajá. Lucho Rodríguez, que eran los que tocaban ahí. Salieron ellos y entramos nosotros. Cuando estábamos en el barrio chino, ¿no? Ahí fue cuando empezamos en el Caney, reemplazando a la orquesta de Lucho Rodríguez. Pero ya existía El Caney hace mucho rato ya. El Caney era un cabaret De categoría. de categoría que traían artistas internacionales, Sí. de Cuba, bailarines, cantantes, de todo. ¿Qué años eran esos? ¿Qué años eran esos? Lo del Caney, lo que usted recuerda. Eso fue antes de salir del barco, antes de salir del barco, cuando nos quedamos en el barrio El chino, chino. y ahí pasamos al Caney. Pero cuando ustedes estuvieron en El Caney todavía no era Sonora. No era No era la Sonora. No era Sonora. Yo recuerdo que Nelson me contó que él cantó en El Caney. Y cuando él cantaba en El Caney, la orquesta que lo acompañaba era la de Julio Ojito, Julio Vito, en aquella época. también por ahí pasaron muchos. O sea que Nelson estuvo primero con Julio Ojito en El Caney que ustedes. Sí. Y supongo que después de que Nelson estuvo ahí con Julio Ojito, vinieron los hermanos Rodríguez. Manuel Rodríguez. Y también como que trabaja ahí, Julio Lastra. Ajá, los Olímpicos. Claro. O sea, era un cabaret de categoría. Que iban familias a bailar eso, ¿no? Sí. Pero eran con mujeres. Categoría. Y entonces, Cabaret. de ahí, Con mujeres, con mujeres. Es verdad que la persona que estaba dueña, yo no sé, la dueña del Caney era la misma dueña del la señora Ana Martínez, era la misma dueña del Danubio Azul. por ahí sí. Después se acabó el Caney, salimos, se acabó. Entonces pusieron el jardín, el jardín. Ahí Ahí mismo. el mismo, pero pasando la calle al frente, el Ajá. jardín. Y ahí seguimos trabajando nosotros. ¿Y También, de quién era el jardín? De Ana Martínez también. ¿Para dónde va mía? Ah, ok. Oye, qué interesante, interesante. Mija, perdón. Tuita y el Bueno. Montserrat.
Ustedes díganme. Estábamos en lo del Caney y luego el Águila. El Águila no tiene nada que ver con el Jardín Águila. El Águila era otro sitio donde ustedes también trabajaron, pero no como Sonora. Y están ubicados ahí entre el año 52 y el año 55. Según tengo entendido, por lo que usted me acaba de decir, cuando fundaron la Sonora del Caribe, fue el año 55. ¿Usted por qué recuerda exactamente que fue el 55? ¿Qué edad tenía en esa época, cuando fundaron la Sonora del Caribe? Cuando Ya había pasado lo del Caney, ya había pasado lo del Águila, ya estaban en las emisoras, sí, ya habían acompañado o fue porque las emisoras prácticamente les exigieron que se conformaran en un determinado grupo para que no solamente hicieran el trabajo de ustedes, sino que también acompañaran a otros artistas. sí, yo digo, cuando empezamos en la emisora Unidad, empezamos a las demás emisoras. Las demás emisoras empezaron a contratar por toda parte en los clubes. Pero siempre seguíamos trabajando en Los cabarets. el cabaret. Últimamente dejamos de trabajar ya en el cabaret cuando empezaron a salir los contratos afuera de la ciudad. Ajá. Fuera de la ciudad. ¿A dónde los contrataban fuera de la ciudad? En la ciudad empezamos como en casetas. Las casetas aquí en el carnaval. Las casetas del carnaval Ajá. que venían. Esas casetas venían para el carnaval. Trabajábamos en los carnavales acá. En los carnavales trabajaba en club, en los salones. En ese tiempo los teatros formaban salones de baile. Ajá. Y trabajábamos los carnavales en salones de baile. En los clubes para carnaval. Varias veces en festival de orquesta, en el carnaval, presentamos muchas veces. Pero entonces, ya cuando se empezaron las emisoras, empezó a coger nombre, la Sonora. Empezaron los contratos por fuera de la ciudad, por todo Colombia, toda la ciudad de Colombia. La Feria de las Flores en Medellín, la de Caña en Cali, la Feria de Caña, Manizales, Neiva, la fiesta de San Pedro, no sé qué. Todas las ciudades, Bucaramanga. Ya iban como Sonora. Sí, ya. Ahora, una cosa. Entre los músicos que usted mencionó como fundadores de la Sonora, no aparecen los nombres de dos cantantes que siempre se les ha identificado con la Sonora, como son Manuel Iriarte y el señor Jabao. Sí. ¿Cuándo entraron ellos a la Sonora? Eso fue mucho después porque también se iban cambiando, los pianistas, por ejemplo. El pianista cuando murió, el que le dije primero, Danilo Gago. Después entró uno, Murió más o menos en esa misma época. murió ahí en Venezuela con el melódico. Después entró Pipe Barros, pianista también. Y hubieron muchos pianistas que pasaron. Pipe Barros. No recuerda el nombre. Le decían Pipe Barros, le decían La Foca. No tenía nada que ver con Danilo. No, era otro. A Pipe Barros le decían La Foca, porque caminaba así. ¿De dónde era ese Pipe Barros? Cartagenero. No, barranquillero. Vivía por ahí, donde era el Teatro Rialto. Ajá. Jugador, por ahí vivía. En la casa todavía. Murió, pero murió en Cartagena.
¿Qué otro pianista ahí tuvieron? El Tigre, el de Pachabalán, el Tigre. Ajá. Pero ya más acá, más hacia acá. Uno que llamaba Vargas, que está en Bogotá. Ajá. Vargas. ¿Para qué periodo fue ese que estuvo con ustedes? ¿Después del 60 o antes del 60? Antes del 60. No me acuerdo el nombre de Vargas. ¿No? O sea, ¿y por qué cambiaban tanto de pianista? Que el compositor también. ¿Quién es más? Bueno, no, pero no me ha dicho lo de Manuel Iriarte y Después, ya. ¿quién los contrató a ellos? ¿César? ¿O usted? Porque el Jabao trabajaba con Don Américo en Bogotá. Don Américo, Ajá. el Caribe. Entonces se vino, terminó allá y se vino para acá, para Barranquilla. Vivía ahí en la selva. Era familia ahí. Entonces, al oír la sonora, entró a la sonora como cantante. Ajá. Se vino de Bogotá. Y Manuel Iriarte, que vivía por ahí, por el barrio donde quedaba el Teatro Águila. Ajá. Vivía por ahí Se llama Marquetal y ese lugar. también. Lo conocimos en un carnaval que trabajaba con la orquesta de Efraín, un tal Efraín, Manuel Iriarte. Precisamente en el Jardín Águila. Estaban tocando ellos y tocamos nosotros también en el Jardín Águila, a unos carnavales. Entonces ese paseo de la orquesta era para la Sonora, Manuel Iriarte. Entonces ya quedó Manuel Iriarte y el Gran Jabao. Y Félix Mercado también cantaba. Félix Mercado Ya se había ya ido. ha salido. Ya ha salido otro, Carlos Manota también, bolerista. También estuvo con la Sonora del Sí, Caribe. Carlos Manota, que se encuentra en Aruba ahora. En Aruba. Oh. Él empezó en Aruba como cantante, pero últimamente dejó ya, se casó con una señora rica. Carlos Manota es el mismo que después apareció en una sonora que se llamaba Sonora Sensación. Después, unos platanitos también, después que salió de la Sonora del Caribe, trabajó con la Sonora Sensación. Ya eran dos sonoras. Ajá. Que la Sonora Sensación trabajaba en Pigal y nosotros en la Gardenia. Bueno, una cosa, alguien me contó, no sé, y usted me va a rectificar o no, si es cierto eso que me dijeron, que la Sonora del Caribe, cuando trabajaba en el Caney, y salieron o se acabó el Caney, la dueña del Caney formó el famoso cabaret llamado La Gardenia Azul. Y la dueña de La Gardenia Azul parece que tenía relaciones o alguna cosa con César. Era Emma Blanco. Emma. Sí, ¿Es cierto eso? Sí, ella tuvo sus relaciones con él. Y que por eso la Sonora del Caribe era Mira qué permanente. hermosa es. Era. Oh. Estaba jovencita. Carlos Manota, en Aruba, de la dirección de él. Ok. Oye, qué interesante. Entonces, esta es Emma Blanco. Esta es Ah, en blanco. Pero ella no tenía nada que ver con el Caney. No. Gracias. Gracias. No se le vaya a caer. Vamos a repetirle. Me metí a la Mira, Sonora. usted me decía que usted que el otro pianista que había trabajado con la Sonora del Caribe, ya como sonora, fue el señor Juancho Vargas. Juancho Vargas. Es el mismo que tiene el grupo ahora, ¿no? Una Beat Band. Juancho Vargas. Y también el otro pianista fue Lalo Orozco, Y el otro Tigre. el tigre. Lalo Orozco. Ajá. Cartagenero. Es el que dice, muérdelo Nerón, muérdelo, Daniel. Con Daniel. ¿Y usted cómo sabe eso? Y él duró con nosotros 5 años. Con él, ¿Desde qué año comenzó Lalo Orozco con ustedes? Lalo Orozco. Con él fuimos a Cali. Ujú. Fuimos en Cali. ¿Cuántos años? ¿Pero a presentarse o a grabar? A tocar allá, en Cali. Que nosotros
Todos los años íbamos a todas las fiestas de Cali. Todos los años íbamos a la fiesta de Cali. Una vez fuimos con Lalo Orozco. Y la última vez que estuvimos allá fue acompañando a Daniel Santos, que presentaron en la caseta Mantecaña. Daniel Santos, nos fuimos de aquí con Daniel Santos a hacer una gira, Cartagena, Santa Marta y tal, y últimamente en Cali. Y allá mismo en la caseta presentaron a Sandro. Ajá. Sandro, sí, que murió hace poco. Estaba jovencito. Sandro, presentaron y Daniel Santos. En ese tiempo esa caseta la arrollaron de la gente quería meterse así a la brava. La arrollaron los policías de cable, para que el público no tumbara la caseta. Oiga, una pregunta, esta sí es un poquito, hay que cuadrarse bien la mente para ubicarla. Si la Sonora del Caribe fue fundada en el año 55, más o menos, y fue motivada la fundación por el trabajo que ustedes comenzaron a hacer en las emisoras y acompañando artistas. Entonces, ¿qué sonora fue la que acompañó a Daniel Santos cuando vino por primera vez a Colombia en el año 53? Que no existía la Sonora del Caribe. Bueno, ya era como nacional, pero no le habían puesto el nombre. Ya se tocaba, se ejecutaba ya como la Sonora, ¿no? Una Sonora. Pero digamos, en el año 53 ustedes fueron los que acompañaron a Daniel Santos, sí, cuando vino, lo trajo este señor Roberto Esper. Roberto Esper, lo trajo. El dueño del mercado Boston, ¿no es? No, ese era Almacenes Robertico, eso. Robertico, Y de La Libertad, Diario La Libertad. Bueno, después que estaba Daniel Santos, lo acompañamos por todos los teatros, a Daniel. Ajá. Daniel. ¿Ustedes estuvieron en eso? Porque es que a mí me dice el señor Viñas, López Viñas, que antes de la Sonora del Caribe de los hermanos Pompeyo, hubo otra Sonora del Caribe aquí en Barranquilla, que la dirigía Marcos Yilques. ¿Quién? Marcos Yilques, trompetista. Marcos Gil, el trompeta de la Jazz Band. Sí. Y Michel Atlán, panameño. Incluso creo que él parece que estuvo ahí, porque él sí, de Panamá. Entonces, Marcos Gil, que fue quien acompañó a Daniel Santos en esa época. Supongo, eso me lo dice Arturo López, pero a veces a uno le dicen las cosas y uno tiene que verificarlas. ¿No? Yo no todavía en esa época, que tenía como 4 o 5 años. Eso fue en el año 53. ¿Usted recuerda eso? Cuando vino Daniel Santos por primera vez a Barranquilla. Yo no recuerdo de que haya habido una sonora así anteriormente. Yo no recuerdo. Pero me refiero, en el año 53, ustedes fueron quienes acompañaron a Daniel Santos en las presentaciones que hizo aquí en Barranquilla. ¿Sí recuerda eso? Sí. Acompañamos en todos los teatros. Sí. ¿Qué canciones cantó Daniel en esa época? ¿O qué canciones cantaba Daniel en esa época? Las mismas de la Sonora, ¿no? Sí. Tiempo cantó ¿cómo se llama eso? Doy Gardenia, ¿no? Ajá. Doy Gardenia. Oye, a propósito de eso, me llama la atención que usted y su hermano y tal vez otros músicos que usted tenía en ese grupo eran del interior del país. Generalmente la gente del interior se especializa en tocar música andina, pasillo y esas cosas. ¿Ustedes cómo
¿De dónde nació esa habilidad y ese amor por tocar la música tropical, el estilo Sonora Matancera, por ejemplo? Sí, porque por lo regular a los músicos de interior se dedican a esa música Sí. interioriana, Ajá. interiorana, Sí, señor, está bien. el interior. Pero nosotros acá, al llegar acá, se nos metió el ritmo de por acá del costeño. Ajá. El costeño tiene toda esa musicalidad como si fueran cubanos. Sí. Nosotros viviendo acá, sí se nos metió el estilo, La bacanería. se nos metió el estilo del costeño. Yo ya, porque eso depende también, ¿no? Claro, claro. Del oído. Porque hay muchos que aunque vivan acá, siguen tocando la misma música esa que llaman gallega. Ah, sí. No le entra el ritmo de por acá. La síncopa. Las 5. Entonces, nosotros nos metió, como llamamos mucho a la Sonora Matancera, nos metió la vaina. Entonces, a Daniel la acompañamos por segunda vez. Ajá. Por segunda vez ya que cuando... La primera vez fue acá nada más en Barranquilla. La segunda vez que lo trajeron otra vez, ¿no? Entonces fue cuando fuimos allá a una gira, fuimos a Cartagena, a Santa Marta, llegamos a Cali, Ajá. con Sandro. Y entonces allá para acá nos venimos con él y allá mismo en Cali, disco Victoria. Victoria, allá. Entonces allá se reunió con Tito Cortés y cantaron ambos en los teatros. Ajá. Cantaron. Yo con Tito Cortés y formaron el 5 y 6. Entonces Daniel... Ahora, una cosa, maestro, Daniel Santos vino aquí en el año 58 también, a Colombia. Y supuestamente, de acuerdo con la información que a mí me han dado, quien lo invitó para que viniera a Colombia fue el maestro Toño Fuentes, para que grabara con la orquesta de Pedro Laza. Fue cuando grabó el Güiro, Guiro. y eso ocurrió en el mes de mayo del año 58. Sí, en ese tiempo no lo acompañamos nosotros. No, pero en ese mismo año fue cuando grabaron con el sello Victoria. Ese mismo año, en el año 58. Porque eso me dijo, por lo menos eso me dijo el maestro Pedro Laza. Una vez hablando con él me dijo, Daniel Santos salió de aquí después de haber grabado con nosotros y se fue para Barranquilla. Vino y se presentó en Barranquilla y entonces aprovecharon para grabar con el sello Victoria. Pero yo no sé, ¿ustedes cuando grabaron eso lo grabaron en Cali? Sí, Ese trabajo fue hecho en Cali. en Cali. con Victoria. Ustedes viajaron con él hasta Cali Sí, para grabar allá. sí, pues primero le presentó allá en teatro y en clubes. Y Ajá. después fue la grabación. Pero antes había hecho la grabación con Pedro Laza, ¿no? Sí, el mismo año. El Guiro. El mismo año. ¿Y usted recuerda qué personal formaba parte de la orquesta cuando grabaron con Daniel? Ahí estaban, los coros los hacía, ya estaba el Jabao y Mañi de Arte. Ellos eran los que hacían los coros. Ya se había cambiado de personal. Y el pianista era Pipe Barro, Ajá. que echan la boca. Ese es el pianista. Eh, ya no estaba Platanito con los bongos. Ajá. Estaba con Ali Pérez. Oh. Ya el que tocaba. ¿Quién tocaba los bongos? El que tocaba la batería ahí era Pompilio.
No, pero Pompilio todavía en esa época no. Pompilio. Él grabó con Daniel. Pompilio últimamente estuvo. Vea, lo voy a recordar un poquito la memoria. ¿Sabe por qué? Porque aquí está más o menos el personal que él lo dice en, O sea, en ¿quién grabó el disco. en el disco? La pregunta, se recuerda la pregunta, ¿quién grabó en el disco la percusión? Pompilio no ha podido ser, Pompilio fue último. Sí. No, Yo grabó Ranquirita. pero el 5 y 6, estamos hablando del 5 y 6. Oiga el personal que dice él. Ya tengo mi formulario, a ver qué pasa. Voy a escoger los caballos del 5 y 6. Con un 5 y 6 que agarre yo hago en mi casa. Para yo poder casarme y tener mujer. Yo quiero ser millonario, tener fortuna. ¿Lo escucha bien ahí? Quiero que se mejore mi situación. Con un 5 y 6 que gane voy a la luna. Me voy alejando oriente y hasta el Japón. El 5 y 6, el primero, 5 y 6. Ranquirita era un muchacho de Cali. Caleño. Era Pompilio. Pongan atención a lo que dice Daniel ahí, a las personas que él menciona. Y ahí está la arrancada. Bastante pareja, por cierto. Vámonos con los punteros. El tornillo Tito. El gordillo Tito. Tito. A lo mejor no era un músico, sino de los que estaban ahí o tenían algo que ver con... ¿Quién es Tito? Tito Cortés. Ah, el gordillo Tito. Ah. Tito Cortés. Llama Pasa Cortés. el número 1. La yegua Alicia le sigue y el Zaino Alacobero va en tercero. La yegua Alicia. La yegua Alicia. Anacobero, ¿no? No, la yegua Alicia le sigue. La yegua Y- Arisa. La llegó Alicia. Alicia. Alicia era se llamaba la mujer de él, Sí. de Daniel San, Una caleña, una caleña. La última mujer que tuvo él, una caleña. una pelada. Ajá. Ok. Ahora sí vienen los nombres de todas las orquestas. Va de tercero. A la altura de los 800 metros se cambian posiciones. Ahora Alicia ataca y pasa el primero. Tito al segundo y el Anacobero, caballo viejo, quedó en la página 2. Siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado. Pajarito estaba un trompeta caleño, También estaba allá. Él no era de Bogotá. ¿Qué improvisa? ¿Qué improvisa? caleño. Él no era de Bogotá. Trabajaba mucho tiempo en Bogotá con la orquesta Tupamaro y el Caribe, la orquesta Caribe. Él todavía está vivo. Caribe No, y murió. Tupamaro, Pajarito Hurtado. Murió. Pero entonces él, en Cali, se vino con la Sonora del Caribe. Ahí, entonces grabó ahí con nosotros, grabó él, César y yo con la trompeta. 3 trompetas grabaron ahí. Y Sargento Cortés, y justo ahí nombran justo el papá Juanjo, Justo Velázquez. Y el baterista, como que era un muchacho caleño, no me acuerdo. Bueno, ahora siguen los nombres. Así lo nombra ahí. Carlitos, Humberto, Caballero, Lalo y el Humberto, ya me maldito acordé la que casi palabra. no se ve. Humberto. Humberto, el cartagenero, que cantaba con Laito Orozco. ¿Y qué tocaba él? Él era el corista. ¿Mm? Estamos hablando del baterista. Él era el corista. Vamos a ponerlo de nuevo. Sí. Un poquito más cerca para que... Por eso no hay problema porque aquí tenemos... Yo voy corrigiendo los espacios ahí. Caballo viejo quedó en la página 2. Siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado, Carlitos, Humberto, Caballero, Lalo. cantidad de nombres. Carlitos, Ajá. Remberto Caballero. ¿cómo se llamaba Orozco? El penista. Lalo Orozco. Remberto, el que le digo, que no me acuerdo. ¿Y Carlitos quién era? Remberto era un morenito, que era el que hacía los coros cantando. Carlitos quién era? Carlito.
Creo que el pianista él era Lalo Orozco Ajá. y Remberto el cantante. Ellos trabajaban en llave allá en Cartagena. Remberto Bruce era. Es Remberto Bruno, es el que nombra ahí. Vamos a poner otra vez, a ver, de nuevo. Vamos a ir uno por uno, un nombre uno por uno. ¿verdad? De tercero, a la altura de los 800 metros, se cambian posiciones. Ahora Alicia ataca y pasa el primero. Tito el segundo y el Anacobero, Caballo Viejo, quedó en la página 2. Siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado. Tarzán, Pompeyo y Pajarito Hurtado. Sí. Fueron las tres trompetas. Carlito era Carlos Manota, ya me acordé. Oh. Carlos Manota, el cantante que es una grúa. Carlito, Remberto, Caballero. Caballero, Sí. Platanito, Oh. Caballero. ¿El Platanito estaba allá o él lo recuerda? Caballero, Por eso fue en el año 58. se llamaba Gilberto Caballero. O sea, ¿Platanito estaba grabando allá? ¿Mm? ¿Platanito estaba grabando allá o fue que lo recordó él? Fue en una gira de aquí. En una gira de aquí. O sea, él lo recordó allá en la grabación. No, él dice que estaba ahí. Estaba- Porque ya era, eso fue el 58. ¿Mm? O sea, en el 58 Platanito todavía estaba con la Sonora del Caribe. Sí. Y la grabación estuvo allá. Sí, la grabación fue en Cali. Vamos a ver otro nombre para él. Tuvo Platanito en la grabación. Sí, estuvo ahí. Él lo dice porque yo no sabía que era Caballero. Se llamaba Gilberto Caballero. Pero especifica eso. Vamos a ponerlo para ver a él. Otra vez, vamos a repetirlo. No hay problema. O sea, especifica eso, que si fue que lo recordó por la gira que hicieron aquí en la costa o porque grabó allá. En la página 2, siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado, Carlitos, Remberto, Caballero. Remberto, Caballero. Lalo y Armandito, que casi no se ve. ¿Por qué dijo Lalo y Armandito, que casi no Dijo sabe. Lalo. Lalo Orozco, sí. El Lalo, ¿no? Y Armandito. Armandito era un peladito chiquitico de Calello. ¿Te acuerdas? Muy chiquito. Ya tenía como, pero parecía un pelado, pero ya tenía como 20 años. Parecía un peladito. Y entonces Daniel lo cogió como un ayudante de él. Que hiciera los mandados y eso. Entonces, ahí que ya casi no se ve. Y a lo último dice el Chinche era el que tocaba la tumbadora. Chinche, que se fue para Panamá y con una señora de Cartagena en un restaurante. Se enamoró de él y se lo llevó para Panamá. El Chinche, pero no recuerdo el nombre del Chinche. Se llamaba Eliezer. Eliezer tocaba tumbadora. Sí, la tumbadora. La última vez que estuvimos en Cartagena se lo llevó una señora para Panamá, en el restaurante donde vivíamos en Cartagena. El restaurante Panamá se llamaba. Y ya se lo llevó para Panamá. Y bueno, estuvimos en Cartagena con Daniel. Vamos a poner otra vez todo, a ver. Cuando dice Tarzán, Pompeyo, Pompeyo se refiere a César. Sí. Pero yo no caí en cuenta de que dijera, no caímos en cuenta de que dijera Tarzán, César, porque al decir Tarzán, Pompeyo, El mismo. se refiere, Tarzán, Pompeyo, quiere decir como que se refiere al mismo, Tarzán, Pompeyo. No, pero como él hace una pausa, Ahí, Tarzán, Pompeyo. él hace una pausa. Él hace Tarzán, Pompeyo. Hace una pausa ahí. Al hacer la pausa se refiere a otro. Claro, a César. O sea, usted lo conocía más como Tarzán que como Pompeyo. Pero si hubiera distinguido más el nombre al decir César, pero no caímos en cuenta. Ok, bueno, vamos a escucharlo nuevamente. A ver. Arrancada, bastante pareja por ciento. Vámonos con los punteros. El Tornillo Tito hace el número 1. La yegua Alicia le sigue y el Zaino Anacobero va en tercero. Va de tercero. A la altura de los 800 metros se cambian posiciones. Ahora Alicia ataca y pasa el primero. Tito el segundo y el Anacobero, Caballo Viejo, quedó en la página 2. Siguen en sucesión Tarzán, Pompeyo, Pajarito Hurtado, Carlitos, Remberto, Caballero, Lalo y Armandito, que casi no se ve. Vamos a doblar la curva y ahí se van abriendo Tarzán, Pompeyo,
y Pajarito Hurtado. Vamos con los punteros de nuevo. Ahora que el ritmo pasa al primero y está un cuerpo a cuerpo con el caballo junto. Y se me olvidaba mencionar. Sacan 1, 2, 3 cuerpos de ventaja y ya faltan 200 metros. Siguen cuerpo a cuerpo y ahí van entrando en la meta. ¡Qué duelo, señores! No se sabe quién es quién. Llegamos a la meta y ganó. Tendremos que esperar. Es un foto finish. Ah, pero si ahí llega otro. Los colores. Sí, los colores. Ah, pero si ese es el chinche. El chinche, es bien chiquito. Estaba tumbadora. Bueno, ¿y por qué Daniel Santos dice caballo viejo? Se refiere a él. Caballo viejo. Tenía que decir era burro viejo. ¿Cierto? Porque él era, Oiga, esa es otra cosa que yo quería comentarle. el burro, porque él era... Y al Armandito, que acá sí no se ve, él es el que le echaron el Armandito. Le buscaba la marihuana. Armandito es caleño, bailarín y todo eso, como todos los caleños. Entonces, el pelado llegó allá porque nos conocía a nosotros aquí de la Gardenia Azul. Él había estado aquí, nos conocía, entonces allá en Cali, oyó la sonora allá en la caseta y llegó allá. Entonces, a la compañera Daniel Santos lo presentamos a él, el pelado caleño, el Armandito. Entonces lo contrató como Joan y él le conseguía. Al pelado le gustaba también era un pelado y le gustaba la hierba. La hierba. Entonces, Pero en esa época era hierba, no era cocaína. no, en el tiempo no había cocaína. Oiga, entonces mandaba al peladito que le consiguiera y por eso le dice al Armandito que casi no se ve. Armandito le conseguía la vaina a él. Oiga, una cosa, cuando Daniel grabó eso, me imagino que fue un show cuando él se puso a hacer la narración, ¿verdad? Como si fuera un hipódromo. Eso fue un show ahí, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de ver a Daniel allí improvisando? Porque eso se le ocurrió en el momento, ¿no? Eso se ocurrió ¿Ah? en el momento yo improviso la vaina. Sí, él No. estaba bien pasado de maraca. Él sí tomaba. El tiempo no. Se fue como a las 10 de la mañana. Tocaban en la caseta. Ya él había dormido y todo bien. Pero él se metía su aparato allá ¿no? Ellos no son como esos que andan por ahí en la calle metiendo vaina. Ellos se meten su vaina cuando van a actuar. Ajá. Él era un tipo, como todos los faranduleros, como ese que murió, que canta. ¿Cómo se llama? La voz, y el otro, ¿cómo se llama? Un cantante de salsa que estuvo aquí en. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Toda esa gente metían su aparato en el momento de actuar. Ajá. No que sean viciosos ahí, meten vicio ahí por nada. Por meter, sí. Por joder en la calle. Ellos cuándo van a actuar, cuando iban a actuar. Seguro se metía su vaina, se había metido en la grabación, se había metido su vaina ahí en el apartamento de él, ahí en la privada. Oiga, esa canción, igual que todas las que aparecen en el LP, fueron grabadas en el año 58, según el control que yo tengo de eso, ¿verdad? Y la Sonora del Caribe siguió grabando. Después ustedes grabaron para el sello de Toño Fuentes. Y un LP, entre otras cosas, tremendo LP, donde está Barranquillerita, está la gaita colombiana, y tienen un tema ahí que también es bien interesante. Y que también lo canta, ya no es Daniel Santos, sino que lo canta, creo que es Idiarte, que también le toca decir los nombres de los músicos de La lotería, ¿no? la lotería. Ese. ¡Vaya!
Ese es el estilo Pompilio, ¿verdad? Menéalo, Me toca de la lotería. dejen de tanto relajo que se va la lotería. Sacúdanmela de abajo y sáquenme la ficha mía. Doble sentido, ¿verdad? Menéalo, menéalo, degúllamelo bien, cántamela bien. Oiga, ¿quién es el autor de ese tema? ¿Mm? ¿Usted sabe quién es el autor del tema ese, de la lotería? ¿Cómo? César, ¿cómo quién se sabe? César. Lo digo porque ya en esa época, es según los cálculos que yo tengo, en el control que yo llevo, ese long play fue grabado en el año 62. Ya, imagínense, del 58 al 62 ya han pasado 5 años. Y en el año 62, fíjense cómo se maneja lo que es el doble sentido. Porque eso dice que menéamela de abajo y sácame la ficha mía. Eso tiene su doble sentido ahí. La ficha, Sí. la ficha. Ajá. La ficha. Y menéamelo de abajo. La ficha. Ajá. Entonces, yo no sé, usted conoció bien, ese es Manuel Iriarte, el que está cantando ahí. Es el mismo que canta el Charanguera. Yo cuando oigo esos coros, yo digo, no, esa vaina despide un aroma así bien Bartol. Sí. Sí, como si uno queda mareado cuando oye eso por el aroma que despide, pero no era nada. Ese sentimiento que le ponen ellos. No, y la vaina de la bacanería, malicia. parece que fuera que estuvieran trabajo los manes. Ellos tenían su cuento. Ellos no tenían, ellos también andaban en su cuento de la. Manuel Vacilador. Sí. Claro. No, eso no es. Manuel Vacilador. También tiraba también abajo. El abogado era más. Abajo. Ajá, por eso es que tienen esa bacanidad ahí. Ese picante. El otro, Pajarito Hurtado, Pajarito Hurtado, el Ajá. nombre ahí en él, era también, Ajá. murió en un hospital. Oh. Y en el hospital cuando estaba mejorando, le dije a la enfermera, a un amigo que llevaba a visitarlo, que le llevara allá, tráigame un poquito, que le llevara al hospital. ¿Cómo sería vicioso? Pajarito Hurtado, trompeta que toca ahí, caleño. Oh. Él se enfermó ya cuando estaba enfermo en el hospital, ya cuando estaba un poco mejor, el amigo fue a visitarle y le dijo, tráigame un poquito, vaina, en pleno hospital. ¿Cómo sería vicioso? Que a lo último murió. Ok. ¿Sabes quién murió también? Jairo Licazales, que lo acompañamos también. Sí. Alex, hicimos grabaciones con él. Jairo Licazales, también otro. Él cargaba, por lo menos cargaba su botella de aguardiente aquí, fuera de la... Ajá. hasta que murió. El médico le dijo, no, deje esa vaina para si quiere seguir viviendo. ¿Cómo que no? No quiso. No quiso seguir viviendo y me siguió con el vicio. Ok, vamos a hacer una pausa aquí mientras yo cambio vamos a seguir con la lotería, que es donde Iriarte habla de las personas. Mi hermano, sácame la ficha y llega el 59, me la paras enseguida. Está la mano gigante. Menéalo, degúllamelo bien. Ese coro ahí es el Gran Jabao y Mercado. Sí. Ahí comienza la Señoras y señores, nos hemos reunido los integrantes de la Sonora del Caribe para hacer un jueguito que se llama La Lotería. Como primera medida tenemos aquí al Gran Jabao, César Pompeyo, Alfredo Pompeyo, Pajarito Hurtado, Toño Fuente, Solito, el Conde de Guacarí. ¿Quién es el Conde de Guacarí? Que tocaba el Raúl Escobar. Buga. El Buga. Sí, que tocaba el bajo. Ah, le dicen el Conde de Guacarí, Sí, él era de allá de Guacarí. de Buga. Sí, Cauca. Buga. Ah, Murió también.
Él es la dinastía de muchos Murió de hepatitis. músico Murió de Escobar. hepatitis. Amparito Escobar, tú no conociste, cantante, Amparito. Oh, sí. Bueno, hermano de ella, Entonces el Buga era apellido Escobar. claro. Raúl Escobar. Escobar, Raúl Escobar se llama. Un poco de músicos que hay en Bogotá. El bajista. O sea que hacía parte de la Sonora en esa época. Ya no era Justo Velázquez. Eso. Porque Justo fue el que grabó cuando... Ya no era justo, ya no era. Oh, qué bien. Hoy Bueno. ese hermano Escobar tiene una vaina que invitan al La Foca. pianista. Y también ¿Quién era la El Foca? Pipe. Sí, pero el pianista. Y también Hugo Molinares, no me acordaba, fue pianista de la Sonora también, Hugo Molinares. Ajá. El que graba mucho. Oye, pero entonces es el mismo Pipe, el que grabó con Daniel también es este que está aquí. ¿Ah? El que grabó aquí últimamente. Este es el Pipe y este es Raúl Escobar. Ok, El Pipe. qué Este bien. es Pajarito. Este es Pajarito. Ahí se metía el que nos... ¿Cuál Ariza? Ese es Carlos. Carlos Ariza. El de Ariza y su combo. Sí. Es tomador de ron, ¿eh? Tenía un bar, ahí se metían todos los roneros ahí. Oh. Con Manolito, ¿verdad? Ya él no tiene el bar ese. Ya no, ¿verdad? ya no tiene. Con Manolito. Un filo se metía ahí, ya, todo piado por ahí por Murillo, con tanto tráfico, le decía, ¿dónde es un peligro? ¿No es cierto, no? Le atropelló un carro. Y, para primero. ahora. Y el Manolito que nos encontramos ahora en la Martín, nos encontramos, Ajá. estábamos allá, Manolito Barrio, también. Un bocachado ahí, ¡pum! Se dio. Se caía en las tarimas. Sí, salía de donde Carlos Ariza, el padre, allí, piado. Sí, está bien. De frente caía así todo piado, en la cara. Ajá. Se reventaba toda la cara, piado. Mierda. Vamos a seguir con el trabajo. Bueno, vamos a poner ahora una de las canciones que prácticamente se ha convertido en un símbolo de la Sonora del Caribe. Y entre otras cosas, un himno para la ciudad de Barranquilla, ¿no? Que es el famoso Barranquillerita. Cumplido. Pompilio es el que inicia, el que toca la batería ahí. Cumplido. Ahí están 3 trompetas también. Sí. Pajarito, Hurtado, César y yo. César y Tarzán. Y la voz, Manuel Iriarte. oiga, Manuel era el que más cantaba, el que regularmente más cantaba con la Sonora, Sí, más que el Jabao. sí, claro. El grabado llegó por último. Mañi, le decían Mañi Iriarte. Mañi Iriarte. Ajá. Esta cumbiamba que sale de mi corazón. Bailando contigo, negrita, ese Y rico por son. punta de aire Con esta todita la bien. Por punta de aire bien. Ya. Ajá. esa todita la respiración. ¡Uva! Hace un edificio ahí, para. La campana, mi mamá utilizaba mucho la campana. Siempre estaba porque no la metía. Le gustaba eso. ¿Quiénes hacían los arreglos en la Sonora? Eso es verdad. Generalmente, ¿quién hace César hizo todo ahí. hacían todos los arreglos? Barranquillerita bonita, eres mi ilusión. Oye, esta cumbiamba que sale de mi corazón. Oye, esta Estuvo cumbiamba grabado en el año 62, más o menos. En Cartagena. negrita, ese rico son. Eso fue Paseo Puente. Todita la respiración. Como que fue, pero ya no fue. No, en Puente. Eso fue grabado en Puente. Pone esa todita la respiración. Se me pone esa todita la respiración. Ese solo es de Pajarito. Ahí fue, claro.
Ese tema Gaita Colombiana también ahí participó Pompilio tocándolo. Sí. Es más o menos el mismo personal que grabó Barranquillerita. El mismo. El autor de ese tema es César. Para gozar a ti linda venezolana, a la preciosa ecuatoriana, aquí también bella peruana, canto mi gaita colombiana. Encantadora borincana, de mi nación que fiel hermana, Maestro, ¿cuántas composiciones hizo usted? Yo. Sí, ¿qué composiciones le hizo usted a la Sonora del Caribe? ¿Usted no componía? Una vez grabamos llamada Cheverón. Ajá, Fue el primero que hizo eso lo hicimos en Medellín, ajá, antes de venir acá. Hicimos en Medellín Cheverón. ajá. Se cambió y Pero ustedes siempre tenían tendencia, era... pusimos la música en César y yo le pusimos Cheverón. No me acuerdo cómo se llamaba el Cheverón. Ustedes tenían tendencia era a la música antillana, ¿verdad? Sí. Más que a la música andina. Alguien me había dicho que ustedes eran de por allá de Santander, nacidos y criados en Bogotá. Bogotá. Pues salimos pelados de allá. Y todo ese tiempo le hemos pasado allá, más que todo instalados en Barranquilla. Instalados. Ajá. Pero andando por todas las ciudades, en la zona del Caribe. Andamos por conocimos casi todo Colombia. Ajá. Ahora, el que hacía las veces de director de la orquesta siempre fue César, o ustedes compartían la dirección. O sea, ¿quién tomaba las decisiones para hacer las grabaciones, para elegir las canciones, para elegir el personal? ¿Quién tomaba todas esas decisiones? César. Era prácticamente el administrador de la orquesta. Y eso que usted era mayor que él, ¿no? Porque él era el que tomaba las decisiones siendo usted mayor que él. Y claro, pero yo insinuaba también. Opinaba. Ajá. Pero, hombre, que vamos a ir a tal parte, que me parece que si vamos a tal parte, nos poníamos de acuerdo. Ustedes trabajaron siempre en armonía. Sí, claro, armónicamente. Y ahí empezamos. Hombre, que la primera vez que vino Nelson Pinedo, Ajá. entonces yo le dije que yo no puedo ir porque me siento mal del labio, estoy mal para acompañar. Entonces fue con el clarinete a Adolfo Moncada, el clarinete y la trompeta César. Y yo iba con la trompeta pero haciendo ahí, ¿no? Poco más o menos. Ajá. Pero no tocando de verdad, porque estaba Mal del labio. Pero al segundo día, al tercer día ya me compuso, y entonces ya empezamos a acompañar a Nelson Pinedo la primera vez que vino en La Voz de la Patria. Y después en todos los teatros y en los clubes. Ahí tocaba la tumbadora, el que leía ahora, Beethoven, que le llaman Beethoven. Ajá. Lara. Jesús Lara Pérez. Lara, que murió en estos días. Y ahí empezamos a acompañar después a Bienvenido Granda, Silvio González, Alberto Beltrán. Con todo el repertorio de la Sonora. Daniel, sí. En ese tiempo Alberto Beltrán cantaba la canción esa que le hizo famosa a él, Le grito del batey. El ministro del Batey, y aunque me acueste la vida, Ajá. el bolero.
Oye, ¿y ustedes y a Bobby Capó. se sabían todo el repertorio de la Sonora Matancera? ¿O simplemente a ustedes les traían los papeles y tenían que leer eso? ¿O se lo sabían así de memoria? César lo sacaba del disco, le sacaba, le escribía, Ajá. le sacaba igualito como sonaba. Pero más que todo tocábamos lo que más se oía de la Sonora. La Sonora grabamos muchas cosas, ¿no? Infinidad de canciones, pero las más populares que oían, esa la que oía César y la sacaba. Oiga, ¿y los cantantes nunca se quejaron de que el acompañamiento no hubiera sido, o se sorprendían porque el acompañamiento hubiera sido exactamente como si fuera la Sonora Matancera? No, ellos hasta se ponían, se daban como un lujo de hacerle los coros, por ejemplo, a Bienvenido Granda, Sergio González, Daniel Sanz, a Bobby Capó, que lo acompañamos allá en Pereira, una Ajá. caseta ahí. En Medellín, a Miguelito Valdés, cantaba afro, cantaba los afros, Ajá. Miguelito Valdés. Lo acompañamos una vez allá en el Club Medellín. Después murió. Maestro, ¿y cuántos trabajos hicieron ustedes con el sello Fuentes? Puente. Pues fue solamente ese, donde estaba Barranquillerita. Creo que Barranquillita como que fue grabada allá. Con Sí, Puente. pero nada más fue ese trabajo, pues un LP. Se llama así, yo no sé, la mayoría de los play de la Sonora del Caribe simplemente le ponen la Sonora del Caribe. No le ponen un nombre específico. Y después, ¿por qué salieron de Fuentes? Porque él tiene tiempo, ya estaba como, tocaba guitarra electrónica, Ajá. ya estaba como enfermo. Como enfermo. Y le dijo a César, él le propuso a César que le vendiera el nombre de Sonora del Caribe. El nombre. Y yo no sé qué pasó. Después de con El que se tiempo, encargaba de esos negocios era César, nada más. ¿O tenían algún representante? César la acompañaba, él iba siempre con el pianista. Con el pianista. En ese tiempo el pianista era Durán, Pacho, Francisco. Francisco Durán, muchacho de Cúcuta. Y hablaban ahí con Puente. Y después de Fuentes es que viene Tropical. En Barranquilla tropical. Cuando hacen el tema ese, Charanguera. Tranquila. Y una vez en Sonolú también fuimos con el Mundo Aria, que Ajá. mi tío también. Era director artístico allá. Sí. Maestro, yo no sé si usted quiere agregar otra cosa, que haya tenido una experiencia que le haya impresionado más en su vida. Por ejemplo, situaciones con el manejo de los músicos. La mayoría de los músicos que trabajaron con ustedes siempre se destacaron porque eran personas que se acomodaban a las exigencias suyas. Sí, había un buen compañerismo. Ajá. Porque
estaban bien porque económicamente se trabajaba. ¿Hasta qué año más o menos Salía estuvo trabajando la Sonora del Caribe? Salía bastante trabajo. Entonces, ¿Hasta qué año más o menos estuvo trabajando la Sonora del Caribe? hace unos 40 años atrás. ¿Pero por qué la Sonora dejó de trabajar como Sonora? Porque en ese tiempo empezó a morirse todo lo de la Sonora Matancera, ¿no? Entonces, ya no le daba uno color a seguir tocando esa música. Y principalmente los cantantes que fueron para Venezuela. Y Diarte, y el otro. Y el Jabao, sí. Ellos murieron por allá. Entonces ya se perdió ese gusto de seguir. Entonces ya empezamos el trabajo ya no era lo mismo que antes. Disminuyó el trabajo. Sí, empezó aquí en Barranquilla a rebajar el trabajo de la música, sobre todo música tropical, orquesta. Y metieron orquesta venezolana. Orquesta. Qué vaina. Orquesta. Orquesta venezolana con la misma música colombiana. Qué vaina. Empezaron a disminuir el trabajo acá, entonces empezaron a terminar la orquesta, los conjuntos. Por ejemplo, Rodolfo Echeverría, ya, ¿no? Entonces también a terminar el grupo Raíces, orquesta, conjunto empezaron. Ahí fue cuando ustedes decidieron entonces dedicarse a la música de mariachi. Y empezaron a desaparecer. Entonces la mayoría de esos músicos todos empezaron a la música de mariachi. Resultaba como más rentable. Sí, empezó más rentable. Y ahora como está, como todo va cambiando y todo se va volviendo competencia. Sí. En la actualidad también el mariachi también está vacando también. Está competida la cosa. Trabajo, porque empezó con un mariachi, ahora hay como 18 mariachis. A propósito, ahora que íbamos para allá para la cita con usted, el carro se metió por la 79 y bajó por toda la 46 y ahí vi que habían como 4 o 5 sedes de mariachi. Mariachi no sé qué, mariachi no sé. Sí, todo con nombre mexicano. Entonces, Y son debido, y de verdad que son mexicanos. no, mexicano, aquí en Barranquilla no hay ningún mexicano. Sí estuvo uno, trompeta, que trabajó conmigo en la silla coja. Ajá. Silla coja, cuando existía la silla coja aquí, había un mariachi, trajeron un trompeta a Bogotá, mexicano, trabajó conmigo. En ese tiempo no estaba haciendo ese mariachi de la silla coja. Y ahí empezaron a salir mariachi. Hasta ahora en la actualidad está lleno de mariachi. Entonces todo eso también ha rebajado el trabajo, como se rebajó la música de orquesta tropical, así se está rebajando también Lo de los mariachis. Oye, maestro, y aquí los músicos no están amparados por una pensión de jubilación. Aquí no hay organización de sindicato, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sindicato, ¿no? ¿Cómo llaman? Aquí no le dan jubilación a los músicos. ¿Cómo llaman? Yo fui a pedir una ayuda al sindicato Centramocol ¿Qué es? por una enfermedad de mi hermano que salió hace poquito, hace como un mes al hospital de Barranquilla. Necesitaba 190.000 pesos. Fui a pedir una ayuda y me dieron 5.000 pesos. Centramocol. 5.000 pesos me regalaron. Fue la ayuda que recibí Centramocol. Para la muerte de mi papá,
nos regalaron 300.000 pesos. Por la ayuda de la muerte de mi papá, nos dieron, mi tío fue testigo. Ese dinero lo cogió fue el señor del hotel que donde vivíamos con mi papá. Esa plata fue mi tío, el señor del hotel y yo fuimos allá y se la entregaron. 300.000 pesos fue lo que nos dieron. Sí, este que está hablando es el hijo de César Pompeyo. Mucho gusto. Bienvenido a la charla esta. Muchas gracias. También es músico, ¿no? Sí, como no, trombonista. Toca trombón, aprendió con su padre seguro. Claro, mi gran maestro. ¿Qué fue lo que pasó con tu papá, lo del accidente que falleció? Él salía de visitarnos a nosotros, a los hijos, a Wilmer y a mí. Iba para donde vivía con mi tío en otro hotel. Eso fue aquí en Barranquilla, ¿no? Sí, eso fue aquí en Barranquilla. Exactamente en la 41, entre 38 y 36. Calle 41, entre carrera 38 y 36. Ajá. Es una vía preferencial, él miró para el lado preferencial de él cuando venían 3 motos. Supimos después que eran 3 tipos maleantes que venían de matar a alguien por allá. Oh. Eso fue en el centro. Ajá. Y se llevaron a mi papá. Pero tu papá estaba, él se desplazaba como caminando. Caminando, venía, estaba cerquita de los hoteles. Ajá. Venía caminando, venía a encontrarse con mi tío. El mi Europa su lado preferencial, pero los tipos venían en contravía, 3 motos. Se lo llevaron. Eso fue Lo a las dejaron 9, muerto instantáneamente. No, a las 9 de la noche para morir a las 3 de la mañana. ¿Cuántos años tenía él cuando murió? 67 años. Estaba joven. Ah, joven, mi papá era... 67 Él años. transcribía a todos los compositores de Saico aquí. Él recibía una pensión mensual de Saico de 250.000 pesos. Ajá. Con eso sobrevivía él. No es nada realmente, pues. 250.000 pesos, man. Y se murió y Saico no dio ni un peso ni siquiera para limpiarlo de papá, ni para ayudarlo. Al menos al hijo que en silla de ruedas, tiene un hermano menor que está en silla de ruedas. Al mes le quitaron el seguro apoyo. social, el seguro social que tenía, por el amparo que tenía con mi papá. Impresionante. Ahora, ¿tú sí naciste aquí en Barranquilla? Sí, sí. Y lograste conocer bien a tu papá, Sí, tuvimos una intimidad bastante profunda, una buena relación. una buena relación. Y cuando tú eres consciente de que tu papá era músico, ya más o menos qué edad tenía. Como 9 años, allá nos visitaba, Celio González nos llevaba en los hoteles, ni Daniel Santos. Ajá. La casa de nosotros era de 2 pisos y Daniel Santos prefería mejor irse para la casa de nosotros. Aquí en Barranquilla. Sí, aquí en Barranquilla. ¿Dónde era la casa? En el barrio Sevillano. Cuando quieras te llevo allá para que conozcas la gente de mi barriada, Ajá. donde nos criamos todos. Esa casa la vendieron, pues. La vendimos. Oh, Celio González se bajaba allá. Sí, se bajaban y el santo, ellos bajaban allá, vivían allá. ¿De qué años estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando del 60. Yo nací en el 57, 65. Ajá. Estaba joven. Estaba joven tu papá. ¿En qué año nació tu papá? ¿Tú sabes en qué año nació él? Como en el 35. Él dice que nació en el 29 y era un año mayor. Hay algo, parece que mi tío era un poquito más, tenía más edad que él. Sí, pero dice que era un año. ¿Usted era mayor que César un año? ¿O cuántos años? Un año. Él nació en el 30 entonces. ¿Y usted nació en el 29? ¿Cómo? Nací en el 29. En la cédula, pusieron la cédula equivocadamente 32, que nací el 32. Ahí se equivocaron en la cédula. Nací el 29. 29 De octubre. del año 29. Sí. Y en la cédula dice que en el año 32. ¿Mm? En la cédula dice que nació en el año 32. Sí. Y su hermano nació en el año 30. Sí. Pero en la cédula sí lo tenía exactamente. O sea, que usted era mayor que él y aparece, de acuerdo con la cédula, su hermano aparece mayor que usted.
Sí, equivocación allá era. La restauración. Eh, Equivocan allá. ok. Bueno, dime, ¿qué experiencia tienes tú con respecto a la Sonora del Caribe? La época de la Sonora del Caribe tremenda. Quería un ambiente salsero, eran buenos amigos, todos los músicos, había una armonía entre todos ellos, tanto los extranjeros como los que pertenecían a la orquesta. Tú lograste conocer la Sonora del Caribe del año 62, cuando ellos grabaron Barranquillerita. ¿Ya eras consciente de la importancia que tenía la Sonora del Caribe en aquella Mi época? papá, inclusive, tengo fotos, mi papá me llevaba a mí a todas partes, todos los bailes, siendo un niño, me ponía el uniforme de la orquesta Oh, y me llevaba a viajes y todo. Pompilio Rodríguez era muy especial conmigo, me quería mucho, todos los músicos me querían, Arte, el Jabao, eran muy especiales. Era como una hermandad, esa orquesta era como un puro hermano. ajá. Alguien me comentaba a mí que tal vez una de las orquestas que mantuvo la permanencia del personal y que se podía decir que era una verdadera orquesta fue la Sonora del Caribe, porque casi nunca cambiaba el Sí, personal, casi siempre todos eran los mismos. Mi papá era muy especial, mi papá era un buen líder. Yo me acuerdo que hubo una vez un programa del gobierno y a todos los músicos les sacó el casa. Ajá. Y se preocupaba por eso, porque los músicos estuvieran bien. El que no, les conseguía terreno, pues ya tenía buenas relaciones. Les conseguía terreno, pues, y él les hablaba, oye muchachos, vea que el tiempo pasa, aquí hay un programa del gobierno para que se haga su casita. Castro Oiga, precisamente yo trabajé con él en la protesta allá en Bogotá y lo primero que me dio fue que él vivía muy agradecido de mi papá porque la casita que tienen sus hijos aquí en Barranquilla, en el hipódromo, la consiguió por mi papá. Bianca, tú me dijiste que habías trabajado también con la protesta. Sí, en Bogotá tuve la oportunidad de un contrato que me salió en Bogotá y me fui y llamé a Castro Oiga porque tenía el teléfono de él y decía, me dijo, oye, pero qué flecha, se nos acaba de ir el trombonista de aquí para que venga y trabaje con nosotros, entonces, para que ensaye nosotros mañana mismo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 85. Ajá. Pero ya tú habías trabajado, tú conociste la protesta cuando comenzó. Claro, cuando Yo Arroyo vino aquí con Michi Sarmiento, entonces estaba cantando a Leonel Sousa y Michi Bugalú con la protesta. ¿Cómo fue que se formó la protesta? ¿Tú sabes eso? ¿Sabes esa historia? Bueno, sé que Castro Oiga en esa época trabajaba con mi papá y se salió En la Sonora del de Caribe. la Sonora del Caribe. Y entonces se encontró con su hermano. ¿Y Castro Oiga la que tocaba? Conga. Él era conguero de la Sonora del Caribe. Ajá. Entonces se salió y el hermano estaba haciendo unos pininos en el bajo y se formaron la orquesta y estaba Michi Bugalú, que era cantante del grupo X, ¿cómo que? X, que era de los hermanos Gutiérrez, que ahora trabajan unos difuntos ya, que es Walter Gutiérrez y el otro es Pedro Gutiérrez. Ajá. ¿Y ese grupo de qué tipo de grupo Era era? de salsa pero con guitarra. Era salsa pero con guitarra y trabajaban fijo donde trabajaba el mariachi de Argó y Patiño, en la Silla Coja. Ajá. Era el grupo de la Silla Coja de fijo. Entonces tenía un cantante muy bueno que era Michi Bugalú, que está ahora mismo en Miami. Yo lo conocía de Nueva York. Entonces, Leandro, que fue líder, siempre fue el líder de la protesta, lo llamó al muchacho y formó la orquesta enseguida apenas se salió Castro, formó la protesta. En esa época, como a los 6 meses, vino Yo Arroyo con Michi. ¿Qué año fue ese cuando formó la protesta? Era como año 70, ¿no? Año 70. Ajá. Sí, año 70, ¿cierto? Pero salieron con todo lo hierro porque es la primera orquesta que salía con trombones aquí en Barranquilla. Trombones y trompetas, y eso fue arrollador. Una orquesta impresionante. ¿Quiénes hacían los trombones ahí? Ahí está el gato de Cartagena hacía el trombón. No me acuerdo quién era el segundo trombón. ¿Cómo se llamaba el gato? No me acuerdo del apellido. El nombre era lo que no me acuerdo. Trompeta era. El gato y el otro trombón, no recuerdo. No recuerdo otro trombón. El trompeta, tío, ¿cómo se llama? El peruano. Un peruano que estuvo aquí tocando en Barranquilla. Ajá. Que era el director artístico y el que sacaba los arreglos.
el peruano y el otro era el cartagenero, tío, el tolimense, trompetista, que trabajó en Colpuerto conmigo también, no me acuerdo el nombre. Bueno, Y además de eso, ¿quién tocaba el piano ahí? Oh, yo creo que era... el maestro que es profesor, el profesor de música acá de Sí, Cargo. sí, sí. Él es como de Sabana Larga, ¿no es? Sí, profesor de música. Sí, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero yo sé quién es. El bajista era Leandro Boiga. Ajá. En la conga estaba Raúl Salas, que está en Venezuela, era el baterista. En la conga era Castro Boiga. El bongón Lucho Pestana, ya difunto también, cartagenero. Ajá. Y los cantantes, Johnny Arzuza. ¿Y tú cómo sabes esa historia? Porque yo era cantante en esa época, no tocaba trombón. Yo cantaba con la Sonora del Caribe ya. En esa época ya comencé a hacer mi pinino en la Sonora del Caribe. Cuando se salió Cástulo Boiga, tú eras cantante. Sí, yo tenía por ahí como unos 16 años, comencé a cantar ya con la orquesta de mi papá. Una vez que le falló el cantante de ellos, que era Eber Castro. Ajá. Falló, entonces yo me sabía los temas de él y comencé a cantar con él. ¿Y qué repertorio ellos montaron cuando salieron? Pura salsa. Papá tocaba, claro, siempre tocó salsa. O sea que estaba en su furor la época de la salsa, Sí. años 70, ¿no? O sea, y en Barranquilla, ¿quiénes más tocaban salsa en esa época? Bueno, yo me acuerdo que en esa época había un grupo que se llama el Grupo Príncipe, que lo dirigía Adolfo Barros, hijo del maestro José Barros. El bajista era Alberto Barros, Ajá, que es conocido artista internacional. ajá. Pero Antes que tocara trombón, Alberto tocaba bajo. él tuvo una relación con una hermana, se casó con mi hermana Mónica Pompeyo, tuvieron 2 niños y mi papá le regaló un trombón a él que fue donde él comenzó a hacer su primero como trombonista. Oh. Y esa orquesta era contemporánea con la protesta. Sí, ya un poquito después, pero entonces O sea que la primera fue la protesta. primero la protesta. ¿Puede decirse que la protesta fue la primera orquesta de salsa que hubo aquí en Barranquilla? De salsa brava, pues, primero fue la Sonora del Caribe, ¿no? Y Ajá. ahí se vieron mucho, porque mi papá, aparte de eso, pasaron muchos músicos famosos. El Pelusa estudiaba con el piano porque vivía en Sevilla, Pelusa, famoso Ajá. Pelusa, ¿no? La protesta empezó yo de Arroyo. Sí, sí. No, no empezó, ya él venía con Ya eran de Fruco. venía con Miche, de Fruco. Fruco. No. Él venía con Miche Sarmiento. Entonces lo cogió Leandro y lo vio y lo pilló, dio nombre. Pero con Michi no tocaba salsa. Sí, claro. Claro, vino aquí En los con- años 70 ya Michi tocaba la Claro, salsa. claro. Vino aquí con una orquesta de salsa, con Miche Sarmiento. O sea que los primeros grupos de salsa fueron aquí la protesta y la de Michi Sarmiento. Miche Sarmiento vino porque él estaba arraigado en Cartagena, pero él vino a una gira aquí, vino con Yo Arroyo. Yo Arroyo andaba tocando los grilles allá en los cabarets, haciendo un pelado. Michi lo vio y lo pilló y lo manejó. Cuando Ah. vino aquí, entonces Leandro Boiga iba a una proyección grande con la protesta. Lo jaló a Joey. Entonces pues Fruco vino y vio a Joey y lo sacó de la protesta y se lo llevó. Ajá. Ellos tocaban en un sitio que se llamaba El Escorpión. El Escorpión alternaba con la Sonora del Caribe también. Ah, qué bueno, fíjate lo que es la historia. La Onda X se llamaba la orquesta que te digo yo, que comenzó Michi Bugalú. ¿Y quién era el director de esa orquesta? Era Pedro. Vicentini, ¿verdad? No. Pedro, este es el hermano Pedro Gutiérrez, Oh, que ahora tiene un mariachi, Pedro Gutiérrez. trompetista. Que todos los músicos que eran de orquesta, ¿no? Ajá. Trompetistas, la mayoría de los trompetistas que eran de orquesta, todos están ahora con mariachi. Que se puso mala Claro que ahora hay una generación muy buena de músicos, como buenas. se puso mal el trabajo de música tropical, entonces todos se metieron a mariachi. Inclusive están los hijos del hermano Marcelo, ¿no? En ese tiempo también es una orquesta buena, Sonora del Caribe, Adolfo Echeverría, el hermano Martelo,
pero de salsa no había mucho, de salsa no había mucho. Entonces, ahora los hijos de los dueños de la orquesta Martelo, Pello, los hijos de los dueños de la orquesta Martelo, ahora son trompetistas también de mariachi. Ajá. Qué cosa, ¿no? Yes. Mira, y después de que tú trabajaste con la protesta, tú con la protesta trabajaste como cantante primero. No, como trombonista, ya como trombonista. Como trombonista. Me vine para acá, para Barranquilla, a pasar unas vacaciones porque allá es malo. Pero ellos tenían la sede aquí en Barranquilla, la protesta. No, ya cuando eso yo fui a Bogotá a hacer un trabajo allá y me encontré con Castro Boy, que me dieron trabajo. A los 2 días estar en Bogotá, me dieron trabajo, estaban trabajando yo en La Gata Caliente, un sitio que era de Álvaro Ruiz con Fanny Mique. Ajá. Entonces ellos estaban en la orquesta de planta, era ellos, la protesta de Colombia. Entonces me llamaron porque el trombonista se había... Pero ya no se llamaba la protesta Colombia. Sí, siempre ha sido la protesta de Colombia. Todavía están taberneando. Eso no es taberneando. Todavía se llama. Entonces Todavía me tiene vine- la orquesta. Todavía Sí, tiene. todavía trabajan. Yo vine para acá, para Barranquilla. Dígame. Entonces, en ese tiempo, la cuestión del trabajo, las agrupaciones que más trabajaban en Barranquilla, Pacho Balán, Sonora del Caribe, Adolfo Echeverría, el hermano Martelo. Pero como todo empezó a bajar el trabajo, empezó a bajar el trabajo, ¿no? ¿Y por qué empezó a bajar el trabajo, maestro? Trabajo, que empezaron a puro equipos de sonido, Ajá. la gente a bailar con equipos de sonido. Un picó. El trabajo. Entonces por eso la mayoría se metieron todos a mariachi. En ese tiempo el trabajo era Pacho Balán, Sonora del Caribe, Adolfo Echeverría. Después, el mismo elementos de esas agrupaciones que van a parar a mariachi. Mm. Y como ahora se ponga mal el mariachi, como está ahora, que hay como 18 mariachis, entonces eso ahora se va poniendo, ¿no? Ah, mucha competencia. Se va poniendo más, se va rebajando el trabajo. Entonces, quién sabe a dónde, ¿A dónde irán a parar? qué otra alternativa habrá. Quién Oiga. sabe qué otra alternativa habrá. Sí. Será para tocar música clásica. Hacer una sinfónica. O mamarrón, o mamarrón. ¿No? Reggaetón. Reggaetón. Habrá que acudir a eso. Que todo va cambiando, ¿va? El Sí. mundo todo va cambiando. Musicalmente también todo va cambiando. Maestro, de todas maneras yo le agradezco que haya dedicado su tiempo muy especial a acompañarnos hoy, porque indudablemente que la información que usted tiene es muy valiosa, y la de su sobrino. Gracias. ¿Cómo que es el nombre de él? César Compreno. Ah, también César. César. Fíjate, entonces se le olvida a uno la vaina. Porque, bueno, para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí en nuestro apartamento, haberlo invitado y que usted haya accedido a venir. Porque sabemos, pues, indudablemente que usted tiene sus ocupaciones. De manera que le estamos muy agradecidos, pues, por haber aceptado esta invitación que le hicimos. Nosotros también agradecidos. Espero que a partir de este momento surja una buena amistad entre nosotros, y cualquier cosa, pues ya saben, me tiene a la orden aquí. Yo tengo su teléfono, le voy a dar mi teléfono para que cualquier cosa que podamos, le voy a dejar una copia de esto, del video para que lo tenga también como recuerdo. Y yo sé que César lo va a guardar mucho porque es una cuestión histórica. Muy amable. Eso es la historia de la música en Colombia. Gracias. Un trabajo Ustedes muy, hicieron- muy lindo, muy hermoso que está haciendo usted. Eh, Gracias. es que hay que documentar. Y es que yo me pongo a pensar, pues,